agradecidos con Dios por todo lo que Él es, amén, y todo lo que Él hace también. Es una tremenda bendición. El día de ayer y antier estuvimos en la cumbre global de liderazgo. Fue una tremenda bendición poder recibir lo que pudimos recibir, y los líderes que pudieron asistir, pues gracias a Dios por ellos, ¿verdad? Y creo que es algo importante que nosotros sigamos aprendiendo, que sigamos teniendo un corazón de aprendiz, ¿verdad? Pero que también tengamos un corazón de aquella persona que puede decirle a Dios: Señor, yo no lo sé todavía todo, necesito más de ti, ¿verdad? Y esta es clave, y necesitamos mejorar cada día. Una de las frases que tiene la cumbre global de liderazgo es: si un líder mejora, todos mejoran. ¿Cuántos quieren un líder mejor, un pastor mejor? ¿Verdad? Sí, ¿no? Eso es algo que tiene que darse. Entonces, quiero compartirles un tema acerca de las maneras en las que nosotros esperamos a Dios, o esperar en Dios. ¿Cómo es que nosotros esperamos en Dios? ¿Cómo esperamos? Porque hay peticiones en nuestra vida, hay necesidades en nuestra vida, pero también nos aferramos a una promesa de estas peticiones y estamos queriendo esperar en Dios. Pero la pregunta aquí es: ¿cómo esperamos en Dios? ¿Verdad? Los grupos de alabanza van a tener ahí una reunión ahorita y aparte, así que no se me distraigan, no se preocupen. No se van a ir a desayunar, van a ir a una reunión. Si ya se fueron los muchachos a desayunar, no, se fueron a una reunión. Ok, entonces, ¿cómo esperamos nosotros en Dios? Y hay una cita, y vamos a estar leyendo una presentación, que ahí vienen también las citas para que no tengamos mucha distracción y podamos darle un poquito de agilidad a esto. No sé si tenemos la presentación ya, por favor, para que la vayan poniendo. Y en tanto que la ponen, ¿qué le parece si levanta su mano derecha y ora esto al Señor y dígale: Señor, estoy dispuesto a aprender lo que tu palabra me dice, y estoy dispuesto a hacer lo que tu palabra me dice. Enséñame para que yo pueda ser un hijo obediente en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora dígale al que está a su lado: no me vayas a distraer. Si me distraes es porque me vas a invitar a comer al Pampas, ¿verdad? Ok, ahí está. ¿Cómo esperamos nosotros en Dios? ¿Cómo esperamos en Dios? Y hay una cita en Miqueas capítulo 7, versículo 7, donde dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Escúchame bien lo que dice. Una cosa es que nosotros esperemos en Dios, y otra cosa es que esperemos a Dios. Porque dice, hay porciones que dicen esperaré en Dios, y hay otras que dicen esperaré a Dios. Una cosa es esperar en, y otra cosa es esperar a. Esperar en no precisamente tiene que estar presente la persona, ¿sí? Porque yo espero en que a lo mejor yo vendo un producto, ¿no?, en línea, y yo espero en la otra persona que lo vaya a comprar y que me mande el dinero. No precisamente tiene que estar allí. Yo espero en algo. Pero esperar a es que esa persona tiene que estar presente. ¿Me estoy explicando? Cuando nosotros esperamos a Dios, es porque nosotros esperamos que Dios esté presente en ese momento y en esa necesidad. Y entonces, cuando en Miqueas capítulo 7, versículo 7 dice: mas yo a Jehová miraré. Primeramente, hay cosas importantes, porque dice hay tres cosas que pasan aquí. Primeramente, hay que mirar al Señor. Porque tenemos que mirar, para esperar tenemos que mirarlo de frente. Y mirarlo es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar su rostro. ¿Cuántas ocasiones hemos dicho: Señor, quiero buscar tu rostro? ¿Verdad? Y no solamente tus manos, porque a veces andamos buscando las manos de Dios a ver qué nos da. Pero cuando buscamos su rostro, es cuando esas expresiones, cuando el hijo ve al papá y el papá está preocupado, o está angustiado, o está enojado, o está contento, entonces el hijo sabe qué reacción puede tener. Cuando el papá está enojado, dice: aquí ahorita no le voy a pedir porque no me va a dar. Pero cuando el papá está contento,
dice, aquí es el momento, ¿verdad? Porque lo estoy viendo a los ojos. Y por eso la palabra del Señor nos dice que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, en mirarlo a Él. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, cuando iba caminando sobre las aguas para ir a Jesús y desvió su mirada de Jesús? Inmediatamente se estaba hundiendo. Porque esas es las cosas aquí. Cuando nosotros esperamos un milagro de Dios, no tenemos que dejar de verlo a Él, porque ese es el problema. Cuando dejamos de ver al Señor, entonces no podemos esperar confiadamente lo que vamos a recibir. Hay tiempos de aflicción, sí. Hay tiempos de desesperación, sí. Hay tiempos de angustia, sí. Hay tiempos de enfermedad, sí. Pero lo más importante es que nosotros tenemos que poner nuestra mirada ¿en quién? En el Señor. La primera cosa cuando una persona descuida su esperar en el Señor, o está equivocándose en esperar en el Señor, es poner su mirada en alguien más. No, pues es que, supongan, y ha pasado que personas le piden algo a Dios y de repente por allí un hermano le dice algo que le afecta. No, pues entonces Dios no me va a responder. No, pues entonces, ¿en quién está poniendo su mirada? Alguien le pide algo a Dios y le dice, Señor, esto está en tus manos y yo voy a serte fiel y voy a seguirte y voy a mirar a ti. Y luego de repente el pastor no lo saluda un día porque está distraído. Ya ven que es medio distraído el pastor. No la saluda o no lo saluda y de repente dice, no, Señor, pues ya ves, ahí está, pues ni me saludó el pastor. Y empieza a desviar su mirada inmediatamente. Y la desconfianza empieza a surgir en su corazón y no espera en Dios. Entonces es algo importante que nosotros tenemos que esperar en el Señor. La primera cosa que nosotros tenemos que ver, ¿cómo esperamos en Dios? ¿Cómo esperamos? Va a aparecer allí. Esperar murmurando y quejándonos de Dios. Porque luego hay gente, y es bíblico también, que hay personas, incluso en la palabra del Señor, que esperaron o trataron de esperar en Dios murmurando, quejándose de Dios. Y que esto es algo tremendo, ¿no? Murmurando y quejándose de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? En Job capítulo 7 versículo 11. Por tanto, no refrenaré mi boca. Escúcheme bien, una persona que según estaba esperando en Dios dice, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Esperar murmurando en el Señor y quejándonos, hermanos, esto no nos va a traer absolutamente nada bueno. Es más, no nos va a traer una respuesta. ¿Por qué? Porque Dios no va a responder a un corazón dañado. Primeramente Dios tiene que tratar en el corazón de la persona para que entonces pueda verse por fuera la respuesta que Dios quiere darnos. ¿Cómo queremos que Dios nos responda cuando nos estamos quejando? Esto habla de soberbia en nuestras vidas. Habla de una soberbia, pues habla de la falta de humildad que permite y que acepta que la voluntad de Dios no es importante sino mi voluntad. Por eso nos quejamos, por eso nos amargamos, porque queremos que Dios nos responda a nuestra manera. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Que Dios responda no a su voluntad, sino a nuestra voluntad. Y por eso Jesucristo puso esa oración modelo, que es el Padre Nuestro, y que hay una parte que dice ahí, pero no se haga, ¿verdad? Es tu voluntad como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. Que no se haga mi voluntad, que no se haga la voluntad primeramente en mi vida y que se haga en el cielo así. No, es completamente diferente. Entonces, cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros nos quejamos, estamos de alguna forma introduciendo una soberbia en nuestra vida de decir, Señor, yo quiero que respondas de esta manera y estoy esperando que Dios lo haga de esta forma. ¿Han escuchado alguna vez esto? Que estamos esperando, o alguien está esperando que Dios responda a su forma y a su manera. Y eso no es. Esperar murmurando y quejándonos de Dios no va a ser una respuesta favorable para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nadie nos va a tener contentos. No vamos a estar contentos para nada. La segunda cosa, esperar. ¿Cómo esperamos en el Señor? ¿Cómo esperamos la respuesta de Dios? ¿Cómo esperamos aquella promesa con la que nos aferramos a Dios? Y ese es importante, ¿eh?
Porque a veces estamos esperando, y vuelvo otra vez al punto número uno, cuando hay una persona, por ejemplo, hace poquito vino mi suegra a compartir con las mujeres, y ella compartía y decía, porque pues su marido no era cristiano, y de alguna forma él era pues muy tremendo, ¿verdad? Y le hacía la vida de cuadritos, y dice que ella oraba de esta manera y decía: Señor, es que este hombre es malo, este hombre, tú sabes cómo es, este hombre es un golpeador, este hombre es un borracho, este hombre, o sea, pero le decía a Dios: pues respóndeme, ¿verdad? Cámbialo. Pero ¿de qué manera estaba orando? Mal, quejándose. Yo sé que tú vas a cambiarlo, yo sé que tú puedes cambiarlo, pero eso, esto y es aquello. O sea, le decía todas las cosas quejándose y de alguna forma murmurando, ¿no? Y la respuesta de Dios fue: ¿crees que yo puedo cambiar a tu marido? Sí, yo creo que tú puedes cambiar que puedes cambiar a mi marido. Sí, exactamente, yo puedo cambiarlo, pero voy a comenzar primeramente por ti. Esa fue la respuesta de Dios para ella. Voy a comenzar primeramente contigo, para que después entonces tu marido pueda llegar de alguna forma con un corazón dispuesto, porque no va a estar acercándose a Dios, no se va a estar acercándose a mí con una mujer que se está quejando. ¿Me estoy explicando? Vamos con el punto número 2. Esperar lejos de los caminos de Dios. ¿Esperas lejos de los caminos de Dios? Esto es algo terrible, tremendo, porque hay gente que dice: yo estoy esperando en Dios, pero ¿cómo estamos esperando? Lejos. Diga conmigo: lejos. El camino de Dios es muy importante para que nosotros nos acerquemos a Él. El camino es Jesucristo. Si estamos lejos del camino de Dios y queremos esperar en Él, lejos del camino de Dios, no va a llegar. Porque Dios llega ¿en dónde? En el camino. Ahí está el camino. Es por eso que hay mucha gente que está esperando su salvación lejos de Jesús, lejos del camino de Dios, que puso ese camino que es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de ese camino. Y la gente ha buscado otros caminos, y por eso la misma palabra del Señor nos habla y nos dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen que son correctos, pero su fin, ¿qué es? La muerte. Le parecen que son correctos, y por eso hay mucha gente que está esperando en Dios lejos del camino de Dios, y espera que Dios le responda a su manera. Porque incluso hay gente que se atreve a decir: es que yo busco a Dios a mi manera, es que yo busco a Dios a mi forma, como yo pienso. Pero no es en el camino correcto que ha mostrado el Señor a través de Jesucristo. Y es por eso que hay mucha gente que le busca o que quiere acercarse a Él, pero en realidad está lejos de su camino. ¿Qué es lo que dice allí en Lamentaciones capítulo 3 versículo 25? Ahí está: bueno es, ¿quién? Jehová. ¿A quiénes? A los que en Él esperan, al alma que le busca. No es al alma que está buscando sus beneficios, sino que está buscándolo a Él. A la forma como Él se encuentra, es a la forma en la que la palabra del Señor nos menciona, que es a la forma de a través de Jesucristo. No es a la forma a través de mis creencias, a través de las creencias de mis padres, a través de las creencias de mis abuelos, a través de las creencias de la sociedad en donde yo vivo, de la forma en la que busca la gente al Señor. No es a esa manera. ¿Cuántas ocasiones o cuántos han venido de una situación en donde buscaban al Señor de una manera diferente y se dieron cuenta cuando llegan a conocer la palabra que no era la manera correcta, sino que la manera correcta es la que la palabra del Señor nos dice, nos habla, y tuvimos que corregir esa manera de buscar de Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros queremos esperar una respuesta de parte de Dios a través de alguna promesa que nos hemos aferrado, nosotros primeramente tenemos que decir: Dios es bueno. Pero Dios es bueno a los que en Él esperan, al alma que le busca. ¿Qué tanto estamos buscando de Dios si estamos lejos del camino del Señor, pero queremos respuestas? Y por eso hay mucha gente que se frustra, y hay mucha gente que se aparta más del camino todavía de Dios. ¿Por qué? Porque dice: no, es que Dios no me respondió. ¿Y cómo te responde si no estás en el camino correcto? Suponiendo, yo quiero platicar con Pedro Torres con el teléfono.
Entonces yo agarro el teléfono y digo, ay, no tengo su número, pero pues pues voy a hablarle a Omar, a ver si me responde Pedro. Claro que no, no es lógico. ¿Por qué? Porque estoy marcando otro número, estoy tomando otra línea, otra forma de comunicación, y no va a ser la correcta. El que me va a responder va a ser Omar y no Pedro Torres. Yo quiero hablar con Pedro Torres, tengo que buscar la manera de comunicarme con él. Entonces yo tengo que buscar cuál es el número de teléfono de Pedro Torres para comunicarme con él. Pero si me comunico con Omar, entonces Omar me va a contestar y va a decir, yo no soy Pedro Torres, que te conteste Pedro. Y es lo que mucha gente está haciendo en este tiempo, que está buscando la respuesta de Dios llamando a alguien más. ¿Me estoy explicando? ¿Ya saben por dónde voy? Entonces es muy importante, tenemos que comprender que cuando nosotros esperamos en el Señor, tenemos que esperar en su camino, caminando en Él y diciendo, Señor, yo estoy seguro aquí. Cuando nosotros mantenemos el camino, en el camino del Señor, entonces el Señor va a responder de una manera increíble, va a responder de una manera impresionante. Otra cosa que tenemos que saber: si estamos esperando en Dios sin fe, ¿esperas a Dios sin fe? Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no hay manera de que podamos agradar a Dios si nos acercamos sin fe a Él. ¿Qué es lo que nos ha hecho que nosotros nos acerquemos a Jesucristo y creamos en Él? La fe. La fe es lo que Dios está esperando que nosotros tengamos. ¿Cuántas ocasiones Jesucristo les tuvo que contestar a la gente que venía a Él por un milagro? Conforme a tu fe se ha hecho. No dice conforme a tu necesidad. Ah, sí, estás muy mal. Sí, mira cómo estás pasándola, mira cómo estás sufriendo. Pobrecito, tienes tantos años yendo a los médicos, tantos años sufriendo. Pobrecito, pobrecita de ti. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, conforme a tu fe se ha hecho. Si tú tienes fe que yo pueda obrar, entonces yo lo voy a hacer. Una ocasión la palabra del Señor nos habla allí en Mateo capítulo 8 de un hombre que llegó delante de Jesús con lepra. Llega con lepra y Él le dice, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Si tú quieres. Lo único que estás esperando, si tú quieres, tú puedes hacerlo, Señor. Que había fe en esa persona. Él sabía, este hombre sabía que podía morir en el camino buscando a Jesús. Él sabía que podían apedrearlo, había una multitud allí escuchando a Jesús. Sin embargo, este hombre llega y se postra delante de Jesús, y todos se asombran al ver que es un hombre leproso, que pudo contagiar a los demás. Y no solamente eso, sino que Jesucristo le tocó y dijo, yo quiero, sé limpio. ¿Por qué? Porque estás en el camino correcto. Número uno, estás en el camino donde estás buscando mi presencia. Y número dos, tienes fe para poder recibir tu milagro. Y eso es muy importante, que nosotros podamos decir, yo creo, Señor, que tú puedes hacerlo. Y es que no tiene que ser tan complicado, hermanos. Es que tener fe en Dios es difícil. No, mi hermano. ¿Cuántas ocasiones tienes fe en un médico? Este es muy bueno, y hasta lo recomiendas, ¿no? Recomendamos al médico, este es muy bueno porque me sacó, traía gripa o traía no sé qué enfermedad y me atendió y me recetó unas medicinas muy buenas, entonces es muy bueno. Y lo empiezas a recomendar a las demás personas. ¿Por qué no recomendar al Señor? Mucha gente no recomienda a Jesús porque todavía no recibe de parte de Él, porque no espera correctamente. Pero cuando nosotros vamos correctamente delante de Jesús y sabemos que en Él está la respuesta, y tenemos esa fe, que a veces esa fe se la tenemos a un médico, esa fe se la podemos tener a un abogado, a un licenciado, esa fe se la podemos tener a una empresa. Decir, es que aquí en la empresa es muy buena porque la empresa me ayuda para salir adelante de mis gastos y todo. Si esa fe a veces tan normal, hermanos, la aplicamos en lo terrenal, la aplicáramos para con Dios, otra cosa sería. Entonces tenemos que acercarnos con fe. El Salmo 27 versículo 13 que está allí dice, hubiera yo desmayado si no creyese, si no tuviera fe, que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿En dónde? Aquí, hermanos, que veré la bondad, que veré la respuesta. Pero lo único que tengo que hacer es esperar en el Señor.
Es tan importante, hermanos, definitivamente, que toda persona que está esperando la ayuda de Dios debe de tener fe. Debe de creer que Dios puede obrar en su vida. No a la manera de nosotros como seres humanos, sino a la manera de Dios. A pesar de que sea tan difícil la situación que estamos enfrentando, tenemos que confiar en que Dios es más poderoso, en que Dios es más grande. Y por eso la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo, decía: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Las situaciones que esté atravesando no me importan. No sé qué tan grandes sean, pero hay alguien que es más grande, que es nuestro Dios. Hay alguien que tiene un nombre que es más grande que el SIDA. Hay alguien que tiene un nombre más grande que el cáncer. Hay un nombre que es más grande que cualquier situación, por más difícil que parezca. Se llama Jesús. Por eso a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Hay alguien que le dice, nada más le hablan y le dicen el diablo, y ay, hasta tiembla. Hay alguien que está más arriba, se llama Jesucristo. Ya lo derrotó. Hay alguien que está más arriba de la misma muerte, se llama Jesucristo. Él es en el que nosotros confiamos, y por eso tenemos que tener fe y esperar en el Señor, sabiendo que Él nos va a dar la respuesta. Sí a su tiempo, sí a su manera. Y eso es lo más importante, que nosotros le digamos: Señor, cuando es a tu manera, cuando es a tu tiempo, entonces nosotros esperamos en ti. Pero tenemos que esperar ¿cómo? En fe, con fe. Tenemos que esperar también de alguna forma al Señor sin un pecado oculto. O sea, a veces esperamos en Dios con pecados ocultos, ¿verdad? Y podemos decir: Señor, yo necesito esperar en ti libre. Vas a la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. ¿Sí? Esperar en Dios teniendo pecados ocultos. Hay gente que es así, o llegamos a ser así. Queremos que Dios nos responda a pesar de seguir pecando. O sea, Dios nos ama a pesar de nuestro pecado, y nos amó, y Él se entregó a sí mismo por nosotros, y estuvo en la cruz para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Sí, porque Dios nos ama de esta manera. Pero cuando nosotros queremos esperar en el Señor y mantener nuestra vida de pecado, eso no concuerda con Dios. Porque cuando Dios responde es porque nosotros empezamos a cambiar, ser diferentes. Tenemos que ser diferentes, porque Dios vino para cambiar nuestra vida, para transformar nuestra vida. Y eso es lo que va a impactar a la gente de afuera. Eso es lo que va a impactar a nuestra familia. Eso es lo que va a hacer que otros vengan al conocimiento de Jesucristo. Pero ¿cuántas ocasiones hay gente que quiere recibir un beneficio de parte de Dios, pero seguir su misma vida? Dios vino no a cambiarnos, no a cambiarnos de religión. Jesús vino no para que cambiemos de religión. Jesús vino para cambiarnos de vida, para transformar nuestra vida, para que seamos diferentes, para que nuestra vida no sea la misma en pecado, para que nuestra vida no sea la misma en esclavitud, para que nuestra vida no sea la misma que teníamos antes. Hay gente que solamente cambia de iglesia, cambia de religión, pero no cambia de vida. Y Dios no quiere esto. Y nosotros esperamos en el Señor cuando nosotros somos libres también de eso. Y decirle: Señor, yo quiero ser cambiado, ser transformado. Y ahí en el Salmo 27, del versículo 3 al versículo 5, del versículo 3 al versículo 5, el salmista decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día, ¿qué quiere decir? Que estaba enfermo. Diga conmigo: enfermo. O estaba angustiado, alguna necesidad, alguna petición no lo dejaba tranquilo, estaba inquieto, a lo mejor se quería dormir y luego daba vueltas de un lado y luego daba vueltas de otro, y no lo dejaba el pensamiento de aquella situación que estaba atravesando tan difícil. Y luego se levantaba y a lo mejor todavía preocupado se agarraba el cabello, casi se jalaba los cabellos por decir: ¿cómo voy a hacerle para salir adelante? Y dice que estaba llorando y lloraba allí, a lo mejor estaba comiendo y llorando, a lo mejor estaba bañando y llorando. Y es lo que dice la palabra del Señor aquí.
Solamente estaba callado delante de Dios, pero sus huesos estaban así. Día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Imagínate, se sentía seco. Ya no era una persona que sentía vigor, ya no era una persona que se sentía de querer ir a trabajar, de querer salir adelante. Estaba deprimido completamente. El salmista estaba deprimido, se sentía seco, decía, ¿cómo voy a hacerle para salir adelante de esta situación? Y a lo mejor se quedaba dormido hasta la 12, 1 de la tarde en la cama, ¿verdad? Porque estaba triste y callado, no pedía ayuda. Pero dice el versículo número 5: después, mi pecado te declaré. Entonces dice, primeramente estaba callado, y mientras estaba callado, estaba consumiéndome en esto. Porque hay gente que está callada y no confiesa delante de Dios su necesidad, no le pide a Dios que le ayude. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque quiere quedarse con su necesidad y con su pecado. Pero dice el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Wow, fíjense, cuando nosotros queremos esperar una respuesta de parte de Dios, tenemos que hacerla de la manera correcta: confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice 1 de Juan 1:9. ¿No? Si confesamos, no si ocultamos nuestros pecados. No mientras me quede callado, en fin que el Señor en fin que el Señor sabe mi necesidad. No, el Señor quiere que tú la expreses, que tú digas por lo que estás pasando, por lo que estás atravesando, que hables, que te expreses y que digas, Señor, sí estoy pasando por esto, porque a través de eso tú estás declarando que tienes una necesidad y que necesitas ayuda. Pero cuando estamos callados, ¿quién te va a ayudar? Por ahí un dicho, ¿no? Que dicen, al que no habla, a esas sí se la saben, ¿verdad? ¿En dónde viene? ¿En qué parte de la Biblia viene eso? ¿Ande? ¿Suponías 3? Ok, entonces tenemos que comprender muy bien, hermanos, que los tiempos de desierto, que los tiempos difíciles, que los tiempos de sequedad, la enfermedad, la escasez, situaciones difíciles, tienen que llevarnos a un arrepentimiento. El arrepentimiento es muy importante. Tenemos que arrepentirnos. Incluso el arrepentimiento no es opción. Cuando la palabra del Señor nos habla y nos dice, manda, Pablo, ¿verdad? Hablando, y dice, mando a todos los hombres que se arrepientan. No dice, les pido por favor que se arrepientan. No les dice, les pido. Es una orden, está diciendo, mando a los hombres a que se arrepientan. En todo lugar, en todo momento, en toda época, mando que se arrepientan. Es un mandato que se arrepientan. A veces estamos compartiendo ahí en la Clínica 50 y les digo a la gente, ustedes tienen que pedir al Señor, porque es un mandato de Dios. No es, ¿quieres aceptar a Cristo? A ver si. No, debes de aceptar a Cristo. No es, ¿quieres acercarte? No, debes acercarte a Dios. Es un mandato que tienes que hacer para que Dios pueda hacer algo en tu vida. No es algo que si queremos, no es una opción, es algo que tiene que ser. Para que la gente pueda confesar, para que la gente pueda ser transformada, tiene que arrepentirse. Y no solamente repetir una oración tampoco, que es importante la oración, porque es a través de cómo ellos aceptan a Cristo, pero es el medio. Pero ellos tienen que saber que en su corazón tiene que haber un arrepentimiento. Por eso hay mucha gente que dice, sí, repito la oración, pero no cambia. Y vuelvo a decir, el Señor no vino para cambiarnos de religión, vino para cambiarnos de vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante. Ningún pecado secreto tiene que estar allí. ¿Por qué tenemos que esperar en Dios? Tenemos que esperar en Dios porque Dios no se ha olvidado de nosotros. Puede ser que haya mucha gente que se haya olvidado de ti. Puede ser que haya gente que se haya olvidado de las promesas que te hizo. Puede ser que haya un papá que se olvidó que te hizo una promesa y no te la cumplió. Puede ser que tuvieras una esposa, esposo, o un novio o una novia que no cumplió la promesa que te había dicho. Pero Dios siempre está allí. Vamos a la siguiente, por favor. Siguiente. Una más, esa. Espera en Dios, porque Él no se ha olvidado de ti.
Espera en Dios porque no se olvidó de ti. ¿Por qué no le dices eso a la persona que está a tu lado? Voltea con el que está a tu lado y dile: espera en Dios porque Dios no se ha olvidado de ti. Qué importante y qué especial que Dios no se olvida de nosotros, que Dios nos tiene presentes, que estamos en la mente de Dios. ¿Saben cuándo? Todo el tiempo, todo el día estamos en la mente de Dios. Dios no se ha olvidado de nosotros. Y por eso en Isaías capítulo 40 versículo 27 dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, oh Israel, mi camino está escondido de Jehová? ¿Por qué dices, Dios no me ha visto? Dios no me conoce. Dios no conoce mi forma de caminar. Dios no conoce todo esto. El salmista decía en el Salmo 139 que no hemos sido encubiertos, no estamos alejados de Dios, que Él conoce nuestro levantar, nuestro sentarnos. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Él conoce todo de nosotros. Si vamos a lo alto, ahí está Él. Si vamos a lo más bajo, ahí está Él. Si vamos a lo más lejos del mundo, ahí está Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a estar allí con nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. Por eso es que tenemos que esperar a su manera y a su forma, porque Dios no se ha olvidado de nosotros. ¿Cuántos pueden decir: Dios no se ha olvidado de mí? Dios no se ha olvidado de ti, hermano. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de tu necesidad. Dios no se ha olvidado de lo que tú estás teniendo. Tenemos que esperar en el Señor. ¿Sabe por qué tenemos que esperar en Dios? Porque cuando esperamos en Dios correctamente, no nos pasa lo que el salmista David, cuando él esperaba en él mismo en una respuesta, sino que se secaba, sino que esperaban en Dios para ser fortalecidos. Tú tienes que esperar en Dios para ser fortalecido, porque cuando es la forma a tu forma, no. Por eso el Señor dice: no es con espada ni con ejército, Zacarías capítulo 4 versículo 6, sino con mi Santo Espíritu. Y esa es la manera en la que nosotros tenemos que fortalecernos en Dios. Pon la siguiente, por favor. Si tú esperas en Dios, vas a ser fortalecido, ¿sí? Vas a ser renovado. Y dice en Isaías 40:31: pero los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. O sea, inmediatamente después de que el Señor está diciéndole allí a Jacob, a Israel, que es el mismo: ¿por qué dices tú, oh Jacob, y hablas, oh Israel, mi camino está escondido de Jehová? ¿Por qué dices eso? Inmediatamente después ven el versículo número 30 y 31, donde dice: pero los que esperan en Jehová, o los que esperan a Jehová, los que esperan al Señor, no en el Señor solamente, sino al Señor, que esperan que Él esté allí presente, tendrán que nuevas fuerzas. Eso fue lo que le pasó al salmista cuando él empezó a clamar al Señor. Dice: hasta que descubrí, hasta que confesé mi pecado, hasta que puse mi vida delante de ti, hasta que pude declarar mi pecado y pude declarar todas las faltas y pude declarar todo lo que yo era, tú viniste a mi vida. Y dice que entonces traerá nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas, levantarás alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa de Dios para aquellos que esperamos en el Señor correctamente. No esperamos quejándonos, no esperamos con el pecado oculto, pensando que el pecado se mantiene allí y la respuesta de Dios viene. No esperando solamente que el Señor va a venir y podemos mantener una vida como la hemos tenido así, sino que tiene una vida que cambia. Es lo que Dios quiere, que nosotros cambiemos. ¿Cuántos quieren ser renovados en sus fuerzas? ¿Cuántos quieren ser renovados en lo que el Señor quiere, en lo que el Señor tiene para nosotros? Es algo tremendo, hermanos. Hay promesas de Dios. Aferrarnos a las promesas del Señor, pero de una manera correcta, esperando en Dios correctamente. Porque hay gente que se aferra a las promesas. Dice: sí, Señor, pues yo sé que tú puedes salvar, porque dice tu palabra, ¿verdad? Que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo creo esa promesa, pero quieres seguir viviendo la misma vida, quejándote, con amargura, lejos del camino de Dios, con un pecado oculto. Así no va a ser. Tiene que ser de una manera diferente. Tiene que verse el cambio en nosotros. Jesucristo trabajó 3 años y medio con sus discípulos y tuvo que haber un cambio en ellos. Y hubo un cambio, de tal manera que después surgió la iglesia. Y la iglesia surgió no por un cambio de
de doctrina, de iglesia solamente, sino una forma de vida que Dios había traído para sus vidas. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, un cambio de vida. Que podamos nosotros decir: yo sé que el Señor está conmigo y yo sé que va a venir la respuesta. Y eso es la fe, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no vemos, pero ahí está presente. Y sabemos que Dios tiene respuesta para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hay promesas a través de Jesucristo, y quiero enseñarles esas promesas a través de Jesucristo. Pon la otra, por favor. Las promesas a través de Jesucristo es la paz. Esto no lo puedes comprar con nada, mi hermano. La paz de Dios. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo se las doy. El mundo te da paz, pero después te da paz, no, el otro paz. Te la anda cobrando. Te da paz. ¿A costa de qué? A costa de dejar a tu familia. Te da paz momentánea, a costa de una inestabilidad económica, porque te cuesta. La droga, el alcohol, sexo ilícito, todo esto te cuesta. Y de alguna manera esto te da una inestabilidad. Y al momento aparentemente tú tienes paz y dices: ah, pues siento paz. ¿Por qué? Porque se está drogando o está bien drogado, y lo puedes ver así bien tranquilo, ¿no? O bien acelerado. No sé de qué tipo de droga. Yo no he estudiado mucho sobre las drogas, pero sé que hay drogas que te calman mucho. Pero Jesucristo dijo: yo les doy mi paz. Mi paz les dejo, mi paz os doy. Es una promesa de parte de Dios. ¿Cuántos quieren la paz de Dios? No la paz del mundo ni la paz nuestra, la paz de Dios. Porque su paz, como dice allí el apóstol Pablo a los filipenses, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestras mentes y nuestros corazones. Es esa paz que te mantiene en una mente tranquila, en una mente segura, en un pensamiento adecuado, en un pensamiento que no está alterado, y en un corazón que está tranquilo en el Señor. Dice: eso es lo que el Señor nos da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. También otra de las promesas que el Señor nos da es el gozo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, hermanos, cuando nosotros queremos recibir una respuesta de parte de Dios, parece que se acabó el gozo, se acabó la paz, se acabó el gozo. Pero Jesucristo nos da estas promesas. A través de Jesucristo tenemos estas promesas. Estas cosas os he hablado para que en mi gozo, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Para que el gozo del Señor esté en nosotros. ¿Qué decía Pablo? El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces cada uno de nosotros vamos a pedir al Señor y vamos a decirle: Señor, yo sé que tú tienes promesas para mi vida, pero yo espero en ti. Yo no espero, Señor, tener la paz porque estoy en una buena empresa. Perdón. No espero tener el gozo porque le voy a un buen equipo de fútbol y cada vez que gana, uy, me gozo. No, porque pues, y luego dependemos de lo humano, no dependemos de lo celestial. Entonces la otra promesa que tenemos allí es el amor. Juan capítulo 14 versículo 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Tenemos promesas en él, hermanos. Ahora, ¿cuántos estamos esperando una respuesta de parte de Dios? Ahí le va. Si usted está esperando una respuesta de parte de Dios, espere de una manera correcta. Número dos, usted, si está esperando una respuesta de parte de Dios, no solamente espere de una manera correcta, sino que debe de estar empatada con una promesa de parte de Dios. Que sea una promesa para usted de parte de Dios. Porque hay promesas que Dios nos está dando. Hay promesas que tenemos de Dios y las vamos a atesorar en nuestro corazón. Y por último, debemos de tener fe en esas promesas. Fe en sus promesas. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios, como dice allí en Corintios, segundo a los Corintios 2:20, son en Él sí, en Dios son sus promesas sí, y son ¿qué? Amén. Diga conmigo: sí y amén. Así sea. Amén quiere decir así sea. O sea, las promesas de Dios. Señor, ¿tú me quieres dar esas promesas que vienen en tu palabra? ¿Cuál es la respuesta?
¿Cuál es la respuesta? Diga sí, amén. En el Señor son sí y amén. Y por eso dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada uno de nosotros necesitamos saber: yo tengo una promesa de parte de Dios, pero tengo que esperar de la manera correcta. El problema es que tenemos un montón de promesas, pero no esperamos de la manera correcta para que se cumplan en nuestra vida. Ese es el problema, mis hermanos. Y por eso en esta mañana quise enseñarles que tenemos que aprender a esperar en el Señor de una manera correcta. No con quejas, no orando y diciéndole: Señor, tú sabes, ¿verdad?, que esto está pasando, y quejándonos al Señor. Sin fe, pues a ver si se cumple. Si no se cumple, pues ya ni modo. Ya sabía que Dios no me ama, Dios no me quiere. No, pues así, ¿cuándo vamos a recibir? Entonces tenemos que tener esas promesas, decir: Señor, yo la creo. Yo creo en ti. Yo creo en tus promesas. Yo creo en tu palabra. Yo creo lo que tú tienes para mi vida. Yo creo, Señor, que lo voy a recibir y lo voy a hacer de una manera correcta. Y si necesitamos arrepentirnos de algo, tenemos que hacerlo. Si tenemos que pedirle perdón a Dios por algo, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Por lo mejor tenemos un pecado por allí oculto y tenemos que decirle: Señor, yo dejo esto para que tú cumplas tus promesas en mi vida, para que tú cumplas tu propósito en mi vida. ¿Qué le parece? Amén. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Y voy a pedirle que cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos y piense en un momento lo que usted ha estado esperando de parte de Dios. Y ahora piense en la manera en la que usted ha estado esperando en Dios. A lo mejor hemos estado esperando de una manera equivocada la ayuda de Dios. A lo mejor hemos estado esperando murmurando, quejándonos con una soberbia: si Dios me responde, pues que me responda de esta manera. A lo mejor hemos estado esperando lejos del camino de Dios. A lo mejor hemos estado esperando sin fe. A lo mejor hemos estado esperando con un pecado oculto en nuestras vidas. Pero Dios quiere en esta hora que tú esperes de la manera correcta y decirte: yo no me he olvidado de tu promesa. Yo no me he olvidado de ayudarte. Yo no me he olvidado de ti. Yo estoy allí presente. Espera en Dios para ser renovado en tus fuerzas. Que la paz de Dios, que el gozo de Dios y que el amor de Dios inunde tu vida. Gracias, Señor. Vamos a levantar nuestras manos en esta hora. Levante sus manos al Señor. Puede abrir sus ojos y ver la pantalla, y ahí aparece la letra de este canto. Creo en ti, aunque el sol se ponga, tú eres mi luz, solo ti me falta. Amén. Se acaba, con todo yo diré: yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo creo en tus
tus promesas. Creo que me levantarás, me levantarás. Creo que me levantarás, me levantarás. Sí, Señor, creemos en esta mañana que tú levantas nuestras vidas. Creemos en tus promesas, en tu palabra. Vamos, dígalo. Aunque el mundo se apagará, con todo yo diré. Con tus manos en alto dile: yo creo, creo en tu palabra. Creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo, creo en tus promesas. Creo que me levantarás, me levantarás. Yo creo, creo en tu vida. Creo que tú me levantarás, me levantarás. Sí, Señor, con tus propias palabras. Con tus propias palabras, dile al Señor: Señor, yo creo que aquella promesa que está todavía allí, Señor, pendiente, vas a cumplirla en nuestras vidas. Espero en ti, Señor. Esperamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dígale: me levantarás, Señor. Yo creo, creo en tu palabra. Creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo, creo en tus promesas. Me levantarás, creo, creo en tu venida. Creo que tú me levantarás, tú me levantarás, me levantarás, me levantarás, Señor. Señor, le voy a pedir algo. Le voy a pedir que podamos en esta hora decirle como una forma de oración: Señor, creemos. Creo que tú me levantarás, me levanta. A manera de oración dile: creo. Creo en tus promesas. Creo que me levantarás, me levantarás. Creo, creo en tu venida. Creo que tú me levantarás, tú me levantarás, me levantarás, me levantarás, me levantarás, Señor, me levantarás,
¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Dios en esta hora? Declaramos: Señor, tú nos levantas. Creemos en tus promesas, creemos en tu palabra, Señor. Aleluya, aleluya.